Muchas gracias por su comparecencia hoy para hablar del programa. Lo que queríamos realmente es hacer una valoración de la efectividad del mismo durante el periodo en que está ejecutándose, en el 2016 y lo que llevamos del 2017. Y quería hacerle una pregunta bastante concreta. Usted nos acaba de hacer una referencia a que se han empleado a 42.700 personas en el sector turístico y, sin embargo, los datos que aparecen en septiembre sobre el sector servicios que se incorporan al paro son 53.691 personas en este año. Lo que supone, supone realmente una cantidad de personas que que se han cruzado esos datos porque o se han ido más gente al paro en el sector servicios o todo el mundo que estaba contratado en turismo fue al paro en septiembre. Entonces, estos datos están cogidos directamente de los datos de SADE. Lo que le daba, señoría, era la aportación del turismo a empleo en Asturias, concretamente del 2016. Es decir, ese 11%, ese 11,46% más respecto al año anterior, concretamente al año 15, esos 42.730 trabajadores que los distribuimos en 3 niveles, que son los trabajadores y trabajadoras que directamente trabajan en el sector, 28.506, esos efectos inducidos que tienen los que están alrededor de este sector, 8.783, y los efectos inducidos de 5.481. Ese hace el total durante el 2016, las personas, los hombres y mujeres que han trabajado en este sector, 42.730, un 11,46%. Durante el 2017, los datos que tenemos hasta el momento, que concretamente son los datos de agosto, porque septiembre son los que se van a publicar ahora aproximadamente dentro de una semana a nivel hotelero y a nivel extrahotelero a la semana siguiente, lo que tenemos es hasta agosto, insisto, hasta agosto del 2017 tienen un aumento del 5,6% en ese mismo periodo con respecto al periodo anterior del 2016. Por lo tanto, señoría, no estaría en condiciones de decir qué ha pasado a partir del mes de septiembre, que en una semana podremos tener esos datos y hacer la valoración pertinente. Pero lo significativo en este sentido, en la relación, en la serie que tenemos, el empleo en el 2010, que era de 38.318, todos los años ha subido hasta encontrarnos en el 16, insisto, en 42.730, un 11,46 más que el respecto al año anterior, y en ese dato que tenemos hasta agosto del 2017 con ese 5,6% de aumento. ¿Me podría decir entonces el dato ocasionado en el sector en septiembre del 2016 con respecto al, parados para el mismo sector en el 2016? ¿Lo tiene a mano para hacer una valoración? Se lo puedo facilitar y mandárselo a su grupo, porque en este momento tengo las grandes cifras, pero yo no tengo ningún inconveniente en facilitarle a septiembre del 2016, me dice, ¿no? Sí, ¿Señoría? sí. Bueno, creo que lo preguntamos porque es un dato muy importante, es decir, si se incorporan en este año, en el 2017, 53.691 parados en el sector servicio, que es además el 75% del total de parados en ese mes y que pertenecen al sector servicios. El sector servicios incluye al sector turístico y por eso estábamos muy preocupados y sobre todo también por el dato de que sobre esa cantidad de personas que entran en el paro hay 9.000 mujeres más que hombres, ¿no? Entonces estamos valorando un poco la brecha la brecha salarial que hay en este sentido. Con respecto al tema de la desestacionalización, que nos parece que es uno de los objetivos que nosotros compartimos, que debe ser prioritario dentro de una estrategia turística, me gustaría preguntarles
¿cuántas oficinas de información turística permanecen abiertas entre septiembre y diciembre? ¿O qué porcentaje, si pudiera tener ese dato? Con personal propio, no adscritas a un ayuntamiento y tal, sino con personal propio de turismo, ¿cuántas oficinas? Si no es un dato que lo tenga, bueno, también es algo que solicitaremos en su caso. Sí, yo lo anoto y se lo... Vale. Yo no hay necesidad que usted lo solicite porque yo se lo voy a facilitar. Pero en general lo que le puedo trasladar es que lo que son las oficinas de turismo principales que tenemos en el territorio se mantienen abiertas durante todo el año y, en definitiva, lo que se van adaptando es a las necesidades del servicio. Lo mismo que nos hemos adaptado al servicio del aeropuerto. Recientemente hemos abierto una oficina en el aeropuerto de Asturias por esa necesidad, ¿no?, que estábamos viendo de facilitar la información al viajero que llega al aeropuerto. Pero, no obstante, yo le facilito la información sobre el número de oficinas abiertas con el tipo de personal. ¿Considera que el programa de turismo sostenible está ayudando de alguna manera a equilibrar la población en el territorio? Y con esto quiero decir al despoblamiento. Si han valorado, cuantificado o siguen ese dato para ver lo que puede aportar el turismo rural, principalmente, a lo que sería bueno, pues evitar el despoblamiento, pero contado con datos. Bueno, señoría, el objetivo, lo decía, ¿no?, al inicio de mi intervención, los 4 objetivos fundamentales que tiene este programa con ese objetivo 2020. Es verdad que ya nos gustaría poder conseguirlo en el primer año de funcionamiento. Además, objetivos muy sólidos. Uno de ellos es la desestacionalización y el segundo, el equilibrio territorial. Los otros dos, en definitiva, el que es la internacionalización, pues en definitiva lo que nos va a hacer es ayudar a desestacionalizar y a buscar un equilibrio territorial más acorde. Esas son las líneas de trabajo y las distintas acciones, concretamente esos 9 productos identitarios, si me permite la expresión, que tiene el programa, son los que quieren dar respuesta a que los empresarios y las empresarias, a que nuestro territorio eminentemente rural, con su personalidad propia, con su variedad propia, con su rica cultura, con su rica gastronomía, en definitiva pueda conseguir ese objetivo que lo que estamos viendo concretamente en este año 2017, ya lo veíamos en el 2016, como esa desestacionalización, fundamentalmente de los momentos punta, julio y agosto, Semana Santa, los puertos lo estamos consiguiendo. Concretamente, en estas fechas en las que nos encontramos en este momento, mediados de octubre aproximadamente, contamos con un número de, lo vamos a ver en las cifras recientes que nos van a trasladar el Instituto Nacional de Estadística, que cada vez, es verdad, hay que reconocerlo, lentamente, cada vez estamos ganando más terreno a lo que es, si me permiten esa burda expresión, al año, ¿no? Estamos comiéndole más meses en ese proceso de desestacionalización. Los datos que mensualmente nos están dando, es verdad que los momentos punta los tenemos en el verano y en los puentes o en los momentos de la Navidad o en momentos de Semana Santa, pero hemos visto durante el año, en los 8 meses que hemos llevado, esa subida todos los meses, desde el mes de enero, que ha crecido el número de turistas y el número de pernoctaciones. Fundamentalmente el número de pernoctaciones, eso va unido a riqueza, es importante, con una media del 5 o 6%, ese acumulado que ha subido a lo largo de todos los meses, de los 9 meses que llevamos del año. Yo esto hacía referencia realmente a la desestacionalización
puede tener varios objetivos. Uno es simplemente que haya más gente realizando turismo en un espacio determinado, pero eso tiene que tener una repercusión económica sobre el territorio y una repercusión también sobre la vida en las zonas rurales. Y entonces nos preguntamos qué ha ocurrido para que en el Parque Nacional de Picos de Europa, uno de los lugares más visitados de Asturias, en alguno de sus concejos, como Peñamellera Alta o Amieva, no se haya registrado ningún nacimiento, por ejemplo, en el 2015, o un único nacimiento en el concejo de Onís, o para que Taramundi, que es el fetiche del turismo rural en Asturias, tampoco naciera ningún niño o ninguna niña en ese mismo año. ¿En qué contribuye realmente el programa de turismo a recuperar entonces la vida en los pueblos? ¿Qué medidas se están implementando para apoyar lo que sería evitar el despoblamiento? ¿O no hay ninguna medida en concreto dentro del programa en este sentido? Todas las medidas yo creo que están contribuyendo a esos 4 principios generales que le he trasladado, de equilibrio territorial, desestacionalización, internacionalización, etcétera. Por lo tanto, todas las acciones contribuyen a conseguir esos objetivos. Cuando alguno de esos principios generales se desenvuelven en el mundo rural, pues claro, por supuesto que no solamente es un factor económico de los empresarios y las empresarias del sector turístico en ese territorio, en esa ciudad o en esa costa asturiana, que contribuye, como no va a contribuir fundamentalmente a que todas las acciones que en materia de turismo, con ese objetivo claro de conseguir más turistas, que pernocten más, que repartan más esos 2.200 millones que se han gastado en el 2017, me imagino, porque yo ese estudio no lo tengo, no porque no me interese, sino porque fundamentalmente mi materia de responsabilidad no es esa. Contribuirán, por supuesto, al bienestar de los ciudadanos, al bienestar de los hombres y las mujeres que viven en el pueblo, y si ese bienestar, por supuesto, pasa porque tenga más niños, más nacimientos, pues me parece fenomenal en ese sentido, pero que contribuyen todas las medidas, en definitiva, porque los principios generales. Le pedía datos, sí. Le agradezco la información, pero le pedía datos. Los datos los dio usted, señoría, en cuanto que no habían nacido niños. Sí. Yo no sé si han nacido niños o no. Lo que sí sé es que nacen niños en Asturias y que lo que hace el plan de turismo, en definitiva, es contribuir a eso. A una medida que no hemos tenido un dato dentro de la exposición que usted ha hecho, es sobre qué porcentaje tenemos actualmente de turismo interno. El 81% es turismo nacional, el 6,1% es turismo interno es nuestro argot, Asturias, ¿no? Y el resto es internacional, turismo internacional. Bueno, aprecio que ha subido un poquito el turismo interno o interior en estos 2 últimos años, porque hace un par de años estaba en un 4 y pico % y parece que ha subido algo, pero seguimos teniendo unas cifras muchísimo más bajas que comunidades autónomas como Cantabria o Galicia o La Rioja, que puedan tener una similitud de territorio y usted podría decirnos si hay alguna medida específica dentro del programa para favorecer este tipo de turismo que consideramos que puede ayudar muchísimo en la desestacionalización y en el equilibrio territorial. Sí, por supuesto que estoy de acuerdo con usted, que cualquier acción de las que estamos haciendo, y algunas las relataré, procura no solamente ese equilibrio y esa desestacionalización, sino que, en definitiva, los asturianos y las asturianas, si se me permite la expresión, consuman el producto Asturias, fundamentalmente por su riqueza, por su variedad, y por lo que significa, ¿no? Que el paisanaje, algo tan apreciado por las personas que nos visitan, los propios asturianos y asturianas ejerzamos de ello. Digo, una de las principales medidas es la propia campaña de promoción turística. Vuelve a Asturias, vuelve al paraíso, y en el caso de cuando la dirigimos a los asturianos y a las asturianas,
Saben que el 75% de todos nuestros viajes los consumimos o los procuramos a través de Internet. Por lo tanto, hay una parte muy importante de trabajo en lo que son las redes sociales. Decía que cuando la campaña Vuelve al Paraíso, vuelve a Asturias, la campaña se dirige al asturiano y al asturiano vuelve a sentir Asturias. Es decir, el primer impacto, la primera acción que tiene la política turística en esta materia es alrededor de su campaña, como le decía, basada en los principios generales de Asturias, paraíso general, y en definitiva todas las acciones que se hacen. Yo le decía al inicio de mi intervención que es un plan de lo cual yo me siento muy orgulloso, muy participado por el conjunto de personas e instituciones, y en este momento, concretamente, y si me permite la expresión, estamos de ronda por el conjunto de toda la comunidad autónoma. La hemos dividido en ocho localidades y a demanda después de cada una de la localidad, cada concejo, cada ayuntamiento, compartiendo, no solamente las acciones, que las dividimos, son acciones de comunicación, comunicar al asturiano y a la asturiana qué es lo que tiene en Asturias, qué es lo que puede hacer en Asturias desde el punto de vista de esa sostenibilidad, teniendo en cuenta el respeto a la naturaleza, algo además muy identitario de los asturianos y de las asturianas, decía anteriormente el paisanaje, y después en cada uno de los productos, los asturianos nos movemos de oriente a occidente, de interior al exterior, si me permiten esa expresión, dentro de nuestro territorio, del mar a la montaña, en nuestras playas, aderezado en la mayoría de los casos con nuestra rica gastronomía. Saben, según estadística, que aproximadamente las personas en el mundo, no los asturianos y las asturianas, se desplazan para comer en un radio de aproximadamente unos 100 o 150 kilómetros. Todas esas acciones, todas esas actividades están contribuyendo a que los asturianos y las asturianas, de manera equilibrada también, fundamentalmente en épocas. Es importante este turismo porque fundamentalmente se hace en periodos de desestacionalización, sí, y con un sector con un modelo de alojamiento muy singular, que es el propio turismo rural. Por lo tanto, el conjunto de esas actividades de comunicación, promoción e información son las que intentamos, y yo creo que lo estamos consiguiendo por los datos, conquistar al turista asturiano y asturiana. Me doy por contestada. Me gustaría que fuera un poco más concreto, porque la verdad es que la pregunta que le voy a hacer ahora para nosotros es muy importante en una fecha como la de hoy, tras pues unos incendios que se han llevado por delante gran parte o una parte muy importante, por lo menos, de los recursos naturales que son el emblema de Asturias Paraíso Natural. Es decir, está ahora mismo Muniellos amenazado de incendios, Redes también ha tenido incendios, el Parque Natural de Narcea, Ibias y de Gaña. El Parque de Ponga también ha sido afectado. También nos acaban de hablar del Alcornocal del Boxo. ¿Cómo valora usted esta situación, pero a nivel de qué puede aportar la estrategia de turismo para mejorar esta situación ante los incendios? Por ejemplo, nosotros habíamos solicitado en una pregunta que hicimos a Turismo la mejora de la senda del GR 109, ¿no? ¿Hay realmente acciones de mejora de infraestructuras turísticas o de espacios naturales que, al fin y al cabo, yo sé que dependen a lo mejor de desarrollo rural, pero que realmente turismo está viviendo de ese patrimonio? Entonces, ¿en qué aporta turismo a la conservación y a la mejora de los propios recursos que luego explota? Bueno, y además yo me lo exijo, señoría, a mí mismo, el que sea muy conciso en esta respuesta, fundamentalmente porque yo creo que en este momento, y se lo digo con todo el cariño y respeto del mundo, lo que toca es ánimo y solidaridad
hombres y estas mujeres y estos territorios por la gravísima situación por lo que están viviendo y, cómo no, nuestra fauna y nuestro medio rural. Por lo tanto, yo creo que lo que toca en estos momentos son lo que se está haciendo, actualizar con los mecanismos existentes y también desde la coordinación y en el menor tiempo posible, que es realmente lo que se está haciendo. A partir de ese momento, pues claro que se arreglarán las sendas, nuestros caminos, nuestra señalítica, nuestros hoteles, en definitiva, la infraestructura que se ha dañado y realmente es a lo que se pone a disposición toda la política en materia de turismo en ese sentido. La palabra es reforzar esos mecanismos de comunicación, de que nuestra fauna va a seguir intacta, de que nuestro medio natural, base de nuestra Asturias paraíso natural, va a estar intacta. Y los daños producidos, no solamente, decía, a la población, que es lo que toca en este momento el ánimo y la solidaridad, pues es todo lo que lleva consigo nuestra base natural, que es nuestra fauna y nuestro medio natural, nuestra Asturias. Por lo tanto, que las acciones se reforzarán, al igual que la campaña de promoción turística. Es decir, las campañas de promoción turística, en este caso la campaña de promoción turística que tiene el Principado de Asturias se adecúa a la temporada. Es decir, estamos en temporada baja, por lo tanto hay que adecuar los mensajes a esa manera. El turista está muy formado y muy informado, por lo tanto lo que tenemos que hacer, insisto, y permítame que insista en eso, ánimo y solidaridad a las personas que sufren en este momento las consecuencias y a partir de este momento poner las acciones en materia de turismo, tanto de promoción como de información, a disposición de quien, en definitiva, lo necesita. Sí, muchísimas gracias. Realmente la solidaridad, llevamos desde el sábado solidarizándonos. Yo creo que ya tenemos que empezar a hablar de medidas y por eso le quería preguntar exactamente qué inversión tuvieron en el último año en mejoras de las infraestructuras turísticas que dispone el Principado de Asturias. Esa era la pregunta en concreto. Señoría, es muy amplia esa pregunta. No sé a qué se refiere usted. Para mí, en mi argot, infraestructuras turísticas son los hoteles que dependen de el Hotel de la Reconquista, Mestas de Con. La señalización de los senderos también es parte. Eso no está en materia de turismo. En materia de turismo, la única señalítica que existe, si me permite, son las señales marrones que están en entrada y salida de autopista, que conjuntamente con el Gobierno de España diseñamos todos los años. Es la única señalización que hay en ese sentido. Y después hay una línea de subvención que dedicamos a los ayuntamientos para las oficinas de turismo, mantenimiento de las oficinas de turismo y aquella señalítica que le corresponda. Pero está más ubicado lo que es la señalización en otra responsabilidad, en otra consejería. Muchas gracias.